Muy bien, Vero, muchas gracias por esta invitación. Bueno, ahora sí, los recibimos, les damos los buenos días, la bienvenida a Gerardo Caetano, a Ricardo Piñeirúa, porque están presentando, ya está en librerías, la reedición de Uruguay en los mundiales, ahora actualizado con este polémico Mundial de Qatar. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por la invitación. Y que además incorpora Rusia, porque esto fue escrito hasta Rusia. Hasta Rusia. Y fue de cara a ese mundial. La primera pregunta era vinculada a eso, ¿no? ¿Qué se agrega a este trabajo que han venido haciendo? Bueno, por un lado incorpora el análisis del Mundial de Rusia. La primera edición llegaba hasta el 2018 y dejaba ahí. Incorpora todo lo extraordinariamente polémico que está vinculado con este Mundial que no debió ser en Qatar. Con todo lo que sabemos que ocurrió, 6.500 por lo menos trabajadores fallecidos, un régimen teocrático que violenta los derechos humanos más básicos. Sí, que habla de corrupción, ¿no? Bueno, el origen, la ilegitimidad de origen. Y que ahora quienes cometieron esos actos bueno, ahora de corrupción Blatter salen a decir que no debió realizarse ese mundial. Blatter, que reflexionó mucho de Blatter parece que reflexionó mucho y 12 años después dice que no debió realizarse. Bien, pero el mundial es un festival de la globalización. Acá se incorporan miradas nuevas, además del análisis del Mundial del 2018 en Rusia, en donde salimos quintos. No le dimos mucha importancia, pero salir quinto en un Mundial, una gran cosa. Se incorpora semblanzas digamos, de la barra nueva del equipo, con jugadores con mucha proyección, Valverde, Bentancur y otros. Y también algunos otros textos. Ustedes recuerdan, el libro tiene un formato muy ágil, con textos de distintas plumas. Y no es necesario empezar por el principio, ¿no? Tiene múltiples entradas. Un juego de caja china. Eso es un poco la idea. Y entre los nuevos textos que se incorporan, hay un texto precioso sobre el asadito, con el cual se cierra, de un historiador uruguayo que trabaja en París, Luis Jalabert. Hay un análisis formidable con una encuesta a propósito de los uruguayos y el fútbol. Hay un análisis de Fernando Mayorga, un sociólogo boliviano, sobre el tema de la celeste. Su cuadro boliviano es el Aurora, que también es celeste. Ahora, hay distintos capítulos. ¿Cómo se prepara ese abordaje, no? ¿Cuáles son esas miradas que entendieron tenían que estar incorporadas en esta nueva edición? Bueno, para recordar las que ya estaban también. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Fútbol, lo mío fue bastante sencillo porque... Ahora viene la venía parte que me da para adelante. Eso habla muy bien. Venía el prócer y toda la gente del 13-0. A ver, profe. No, la característica más importante que tiene el libro es que el libro es, como decía Gerardo, es como que si fueran cajitas, ¿no? Pero tiene una estructura en la cual por grupo de mundiales, ¿no? Se hace un estudio del contexto internacional, de cómo fue la participación de Uruguay, cómo fue el mundial, cómo se llegó a ese mundial, dónde se jugó, los estadios, cuántas entradas se vendieron, cuánta gente lo miró por televisión. Hay una cantidad de información que se va dando por cada mundial. Está también la mirada de cómo eso nos refleja como sociedad, ¿no? También. Y eso me parece muy interesante. Entonces, claro, la idea del libro, lo que tiene, por lo menos me parece a mí, es que vos tenés toda la información, pero también tenés después la mirada sobre los aspectos sociales, de la mirada de lo que son los jugadores o lo que es el fútbol para los uruguayos. Y entonces en el libro lo que se incorporó primero que nada fue Rusia, también un adelanto de Qatar, que el anterior no lo tenía, porque el anterior no tenía un adelanto de Rusia. Llegaba hasta donde habíamos terminado la participación. Las nuevas figuras, ¿no? Que decía Valverde, Bentancur, Darwin Núñez creo que también está. Cambió la dirección técnica también. El cambio de dirección técnica. Hay una nota a Tavares. Hay una nota a Tavares y hay un perfil de Alonso, porque no pudimos entrevistar a Alonso. ¿No? No. Y no porque no nos concedió una entrevista personal. Digo, podíamos haber ido a alguna conferencia de prensa, pero para este libro lo que nosotros necesitábamos era una entrevista. El libro anterior tenía una entrevista muy larga y muy interesante
por lo menos desde la perspectiva de quienes la hicimos, pero también recogimos esa visión de los lectores. Una entrevista muy larga, cargada de eso que está en el libro, que no solamente la táctica, los temas más estrictamente futbolísticos, sino eso otro maravilloso que está atrás de un deporte, de la relevancia del fútbol. Hay un abordaje, por ejemplo, en la transmisión de valores, me imagino, que proporcionó el maestro Tavares en todo su proceso, ¿no? Incorporando también ese intercambio generacional. Pero hay cierto quiebre cuando asume la dirección técnica Diego Alonso, inevitable. Que de hecho en estos últimos días Valverde hizo algunas declaraciones que levantaron un poco de polvareda, ¿no? En torno a la forma de juego, a las ganas que se transmitían, todo eso de alguna manera queda implícito así en las líneas que se pueden leer. Es probable, sí, porque hay hay miradas nuevas que se incorporan al libro que tienen que ver con... El libro tiene mucho sentimiento también, en el sentido de que hay muchas cosas que aparecen en el libro que están escritas por gente que escribe con sentimientos. Sí, no es solamente información ni análisis duro y puro. Hay pluma también, hay sentimiento y hay pluma. Y emoción. Te vas a encontrar con que hay algunas que son algunas semblanzas que comparan las viejas figuras de nuestro fútbol del 24, del 30, del 50, con las figuras actuales. Un trabajo ahí de Rómulo Martínez Chelo que es formidable. Siempre está esa polémica en torno a nos hizo bien o nos hizo mal el 30, el 50. El libro encara ese asunto, y lo encara desde, yo creo que una apertura filosófica que estuvo muy presente en el ciclo Tavares. Tavares vislumbró algo que me parece muy importante. Todo el ciclo Tavares es una reconciliación de la selección uruguaya de fútbol con la sociedad, con la gente. Realmente lo que vimos a partir del 2010 y aún antes, y que todavía está entre nosotros, esa compenetración de la sociedad, de los niños, de los jóvenes, de los veteranos, estuvo fundada no en un azar, sino en una visión que tenía una carga filosófica importante. El fútbol entre nosotros es forjador de mitos, forjador de sabiduría popular, forjador de filosofía cotidiana, forjador de mitos, de reconstrucción de fábulas con figuras, con una proyección gigantesca. Y Tavares, a lo largo de todo su ciclo, siempre dijo que la historia gloriosa del fútbol uruguayo, lejos de ser un lastre, era una gran fuente de inspiración y que había que recuperar genuinamente esa continuidad que se había roto. Eso que está en la primera edición del libro ahora está mucho más consolidado. ¿Por qué? Bueno, porque en aquella ocasión se recuperó que aquello de la garra charrúa que ganábamos a las patadas, que jugábamos con los dientes apretados, no era así. Que la gran generación del 24, 28 y del 30 y Maracaná era una generación virtuosísima, que jugaba muy bien y que competía con grandes equipos. Primero, en la década de los 20, el fútbol más virtuoso del mundo estaba en Uruguay. En los años 50 emergía Brasil, pero Uruguay competía con... No competía los por ejemplo, pienso, ¿no? En situaciones como la del 50 en Brasil y demás, el pienso siempre es fundamental para el fútbol, el hacer las pausas necesarias a veces cuando sentís que el rival te está pasando por arriba. Y me parece que hay como cierta inteligencia aplicada al deporte, que muchas veces cuando los rivales tal vez sean superiores, hay que pensar cómo plantar, qué fortalezas utilizar dentro de un partido, todo eso. ¿Qué es la garra? ¿Qué es la llamada garra? Bueno, por eso mismo digo, eso se ve reflejado a lo largo de la historia del Uruguay. Absolutamente, y eso el maestro Tavares lo reconstruía de esta manera. Hay que recuperar una continuidad. Hay que recuperar, toda aquella forja de hitos muy importantes. En el Complejo Celeste, a partir de la iniciativa de Tavares, había imágenes sobre momentos estelares
del fútbol Y uruguayo. hasta la propia reconstrucción del complejo como un lugar de convivencia, Pero ¿no? por supuesto. ¿Qué pasa con esa continuidad? Porque hubo una disrupción. El maestro Tavares salió de una forma y no de otra. Y bueno, está Alonso, hay jugadores de esa continuidad que veíamos a Juegan Suárez su el último otro mundial. día, entrevistado por Rafa Cotelo, la importancia personal que tuvo Tavares en su vida, en su carrera. Y eso se nota en esa generación que ya es su último mundial. Hay Ya. una continuidad de eso, hay un quiebre. Y ahí que- veremos. Yo creo que en realidad la continuidad se va a determinar no por la presencia del técnico, sino por la política que aplique la Asociación Uruguaya de Fútbol con respecto a la selección. Porque en realidad si uno se pone a mirar todos estos jugadores que forman hoy parte de la nueva generación, si se quiere llamar, son todos jugadores que pasaron por las selecciones juveniles. Pasaron por la sub-15, la sub-17, la sub-20, en todo el proceso de selecciones que termina poniéndolos en la selección mayor. Todos ellos en algún momento tuvieron contacto con Tavares, pero más allá del contacto con Tavares, el tema es que ese proceso se continúe, porque esa es la continuidad histórica, que era lo que pasó que decía Gerardo, que en un momento determinado se rompió el vínculo entre aquellos que habían sido campeones de América, que habían ido a los campeonatos del mundo, y los nuevos. Quedó un espacio... Entre el 95 y el Te diría 2004, que, quizás te lo diría... capaz. Que asume, ¿cuándo asume Tavares? ¿2003, 2004? Tavares su última etapa es en el 2006 que asume. 6, No, perdón. yo me refiero quizás antes, ¿no? Entre el 60 y el... Claro. entre el No, 55 pensé que y... entre la última Copa América No, y Sudáfrica. esa ruptura es la ruptura en la pérdida de relación entre aquellos que habían sido campeones mundiales, que fueron a Suiza y hicieron un gran mundial, y después las nuevas generaciones. Eso quedó todo destruido. Lo que tenemos hoy es una continuidad. El tema es que se aplique, ¿no? A partir de ahora, que bueno, no sé si Alonso será el técnico que continuará, no sé si a Alonso le interesa ese trabajo, porque ese es otro trabajo. Bueno, que eso se sostenga. Si eso se sostiene, el proceso que se inició con Tavares se va a mantener. Si eso Quedan se corta... 2 minutitos, un poquito más. Sí. Tal vez una visión de lo que se espera para Uruguay de cara a este mundial. Pero ¿no? Maggie, si me permitís, me gustaría hacer una breve referencia al último capítulo agregado que tiene que ver con cómo somos los uruguayos con el fútbol y cerramos con los pronósticos Dale. o con el análisis. Porque bueno, hacen tienen datos, ¿no? De investigación sobre cómo somos los uruguayos con esos intangibles que vienen con el fútbol. Interés por el fútbol de la población uruguaya en 2022, 36% mucho, 24% algo, 17% poco, 22% nada. También está la identificación que las personas tienen con el fútbol, con la selección y no tanto con sus clubes. ¿Qué intentaron hacer con estos datos? Bueno, ese es un texto de Cardarello y Porsekansky que incorpora, bueno, preguntas importantes que hacen al lugar del fútbol en la sociedad uruguaya en una encuesta ómnibus, en una encuesta larga, que es una encuesta ómnibus, una encuesta que tiene 100 preguntas y que tú, para evitar que te digan lo obvio, vas incorporando preguntas sobre un mismo tema, pero no seguidas, sino separadas. Allí surgen cosas muy relevantes. Por ejemplo, la enorme trascendencia simbólica que el fútbol tiene en la sociedad uruguaya. Incluso ese vínculo con un pasado de gloria, por lo general los pasados de oro son los mitos más conservadores. Es la idea de lo mejor que nos puede volver a pasar es... volver exacto a lo que había. Volver a ser. Que Bueno, ya no eso podría ser nunca. Eso es horrible y mucho más en una sociedad de cambio como esta. Sin embargo, y eso vuelve a estar consolidado en el libro, y hasta en esta peripecia, que va más allá de los resultados, Tavares encontró la forma de recuperar aquella continuidad. Esa continuidad no puede superar el drama cósmico, el conflicto cósmico de cualquier partido, que es se gana, O se se pierde, pierde. o se empata a veces, Tal pero cual. eso no está asegurado. Ahora, si tú trabajás con mirada larga, sabés que el Uruguay no puede jugar de otra manera a cómo se juega en el mundo, si haces un proceso en donde, bueno, Valverde estaba desde los 15 años en conocimiento de los procesos de selecciones. Lo primero que hizo Tavares fue un proyecto de selecciones. Si eso continúa, y bueno, se habrá recuperado una continuidad y los resultados vendrán o no, seguramente vendrán, pero siempre desde una perspectiva de racionalidad.
Bueno, vamos con los resultados que vendrán. No, rapidito, pues ya nos tenemos que despedir. ¿Cómo veías Uruguay? Yo lo veo bien. Creo que es un grupo que es difícil porque es muy parejo, pero bueno, en esa cosa de ser parejo, son rivales a los que Uruguay les ha ganado. Uruguay tiene mucho potencial futbolístico. Hay que ver cómo responde la ofensiva de Uruguay ya con Suárez y con Cavani en otra etapa. Pero claro, es muy difícil ganar el grupo porque Portugal es un gran candidato y si no ganas el grupo es casi seguro que te cruces con Brasil, que creo que es el gran candidato a ganar el campeonato del mundo. Pero bueno, a ver, planteemos no. La racionalidad debería ser, Uruguay tiene que ir a los campeonatos del mundo, eso es lo más importante por el peso que el campeonato del mundo tiene. La otra, hay que pasar de grupo. Ya después... Bueno, se verá. Ya después, ya es mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Uruguay en los mundiales es la nueva edición entonces de Caetano, de Piñeirúa, con todo el equipo también de 13-0. Hoy en la noche en las librerías es una buena opción para recorrer sus páginas y por qué no llevarse este regalo a casa. Cerramos por aquí la charla, ya son las 10 de la mañana, 14 minutos.